Arrasaldón, muy buenas tardes y bienvenidos a Crónica Semanal, un programa que hoy arranca con esas imágenes del nuevo diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Carlos Alzaga, que hace unos días tomaba posesión de su cargo. La diputada general Elizabeth Echanove era quien presidía el juramento de Alzaga, tras el cual asumía sus responsabilidades dentro del equipo del Gobierno foral. Y funcionamiento de las instituciones forales del territorio histórico de Bizkaia. Carlos Alzaga Sagastazoloa, jauna, azpiegitura eta lurralde garapenerako foru diputatua izendatzea sedetzen du. Onura eta bidezkotasuna indartzeko, otsaintzarako gogo biziz, askatasun eta burujabetzaren ikur diren Bizkaiko foru, jarduera eta iturak ezaintzea zindagit. Y hoy, precisamente, se ha celebrado esa primera reunión del Consejo de Gobierno de la Diputación tras el nombramiento de Carlos Alzaga. El nuevo equipo, presidido por la diputada general Elizabeth Echanove, ha posado por los medios de comunicación antes de la celebración de esa reunión semanal en la que dan cuenta de los diferentes asuntos de interés a tratar. Así, hoy mismo hemos conocido que la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado su plan de residuos y gestión de aquellos desperdicios que nosotros producimos en nuestros hogares. Decir que el documento se marca como objetivos de aquí hacia el año 2030 el reducir la generación de residuos en un 15% y la recuperación de 4,9 kilos de los 5 generados. El plan se ha remitido ahora a las Juntas Generales para su posterior tramitación. Con su traslado a Juntas Generales hoy mismo, este plan inicia su tramitación en la Cámara Legislativa para ser aprobado definitivamente como norma foral y entrar así en vigor. Como he comentado ya, este plan sienta las bases para la gestión de los residuos en esta década y se marca como objetivos prioritarios para 2030 la reducción de la generación de residuos en un 15% y la recuperación de 4,9 de cada 5 kilos de residuos que se generen. Estos son los objetivos principales, pero el plan recoge algunos otros, como la reducción en un 20% con respecto a 2019 de la generación de residuos de envases ligeros o la integración de las ideas innovadoras de la ciudadanía y los agentes económicos en un entorno digitalizado y colaborativo que permita generar herramientas y palancas para la mejora continua del sistema de generación de residuos. Durante la elaboración de este plan se abrió un proceso de participación dirigido a todos los ayuntamientos y mancomunidades que sirvió para recoger sus impresiones y también sus aportaciones. Asimismo, tras la recogida de esas aportaciones, el plan se presentó al Consejo para la Sostenibilidad de Bizkaia, conformado por todos los grupos con representación en las Juntas Generales y en donde fue aprobado por unanimidad. Ahora afronta su último trámite en las Juntas Generales para convertirse, como ya he dicho, en norma foral. Y hoy ha puesto en marcha la Diputación las 2 primeras unidades convivenciales en la residencia de Leioa. Ubicadas en la 4ª planta del edificio, cuentan con un total de 22 plazas en 20 habitaciones. Además, disponen de diferentes espacios comunes como comedor o cocina. Para 2026, la residencia de Leioa dispondrá de 6 unidades convivenciales con una capacidad para 132 personas. El coste de esta transformación alcanzará los 20,8 millones de euros financiados por los fondos europeos Next Generation. En su primera planta albergará además el nuevo centro comarcal de referencia para Uribe con una unidad sociosanitaria con 25 plazas. Hoy la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha las 2 primeras unidades convivenciales de las 6 con las que contará el centro residencial de Leioa, dependiente del IFAS. Cada una de estas 2 unidades convivenciales cuentan con capacidad para 22 personas en sus 20 habitaciones y disponen de zonas comunes de convivencia, de manera que las personas residentes en ellas puedan continuar con su proyecto de vida en un entorno lo más parecido a un hogar.
La puesta en marcha de estas unidades convivenciales es el primer paso para la transformación del conjunto de este centro residencial en 6 unidades de convivencia, proceso que culminará en el año 2026 tras una inversión de 20,8 millones de euros financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan Estatal de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Además, este centro residencial contará con una unidad sociosanitaria de 25 plazas y albergará el nuevo centro comarcal de referencia para Uribe, siguiendo el modelo de Birkineche que ya opera en Bilbao. Noticia importante para todos los contribuyentes de Vizcaya, y es que ya sabemos que el 10 de abril va a comenzar esa campaña de la renta 2023. Ese mismo día ya se podrán consultar los borradores vía digital, metiéndonos en la app o en la web de la Diputación, y también ese mismo día comenzará el envío de las cartas a los domicilios. Las declaraciones se podrán presentar vía presencial, telefónica o digital hasta el 28 de junio. Para acudir a las oficinas forales, eso sí, es necesaria cita previa. Aquellas personas con resultado a devolver recibirán el ingreso en un máximo de 7 días. Para aquellas que tengan que pagar a la Diputación, podrán hacerlo al final de la campaña y además podrán hacerlo en 2 plazos. La campaña de renta 2023 dará comienzo el próximo miércoles 10 de abril y concluirá el viernes 28 de junio. De hecho, mañana mismo se publicará en el Boletín Oficial de Vizcaya la orden foral de inicio de campaña, en la que, además de las fechas de presentación e ingreso de la deuda tributaria, se recogen aspectos importantes como los canales asistenciales para la presentación o la solicitud de los pensionistas, las pensionistas mutualistas que hayan cotizado antes de 1979 para la rectificación de las declaraciones del IRPF y que a continuación os expondremos con más detalle. Segundo mensaje: ¿dónde se pueden consultar, completar y presentar los borradores de renta? A través de los 3 canales habituales: el digital, el telefónico y el presencial. He de decir que cada persona podrá consultar y presentar su declaración desde el mismo 10 de abril a través de la web de renta o de la APP para dispositivos. Y también que, como os decimos en la nota de prensa que os hemos distribuido, todas las personas dispondrán de un borrador de su declaración elaborado con los datos de que dispone la Hacienda Foral de Vizcaya. Para aquellas que dispongamos los datos económicos referentes al ejercicio 2023, recibirán la notificación en la que informaremos de si tienen obligación de presentar declaración, de cuál es su mejor opción de tributación, si individual o conjunta, y del resultado provisional de su borrador. En el caso de no disponer de todos los datos económicos, el o la contribuyente deberá completar el borrador que remitamos desde Hacienda Foral de Vizcaya, donde le habremos indicado si la declaración es a devolver o a ingresar, aunque no habrá especificidad sobre el resultado, precisamente para evitar errores que perjudiquen a o la contribuyente. En esta misma notificación se facilitará un código para activar la clave BAC a quienes no dispongan de este sistema de identificación digital, así como la clave de representación para quien desee que un tercero pueda realizar a su nombre los trámites de la campaña de renta. Las notificaciones se podrán consultar desde el 10 de abril en la bandeja de la sede electrónica y también por correo postal. Los envíos por correo postal comenzarán el propio 10 de abril y la previsión es finalizar con el envío postal y este proceso finalice en la semana del mismo mes, la semana del 22 del mismo mes. Dicho esto, vayamos a los 3 canales para presentar los borradores de renta. Empezamos por el digital, el más demandado por las y los contribuyentes de Vizcaya. En la campaña anterior se utilizó para presentar el 80% de las declaraciones, más de 470.000 declaraciones. Quienes opten por la tramitación digital podrán hacerlo en la web de Vizcaya o en la aplicación para dispositivos móviles Renta Vizcaya Renta. En ambos casos será necesario que se identifiquen con un sistema válido de identificación electrónico. Si no disponen de ninguno, podrán crear su propia clave BAC utilizando el código de activación que habrán recibido en su carta de renta. Tanto en la web como en la APP, las y los contribuyentes podrán acceder a su borrador desde el mismo 10 de abril para revisarlo y presentar su declaración. Bigarren kanala, teléfono bidezkoa.
Iaz, 80.000 aitorpen baino gehiago aurkeztu ziren bide honetatik. Guztizkoaren 15%. Errenta telefonoan, 944-3.000 telefonoan, 311 eragilek arreta emango dute. Zirriborroa berrikusten, osatzen, aitorpena aurkezten eta jakina. Horrekin lotutako edozein zalantza argitzen ere. Naiz eta eragile kopurua nabarmena izan, 311 eragile esan bezala, kontuan hartuta deien gehiengoa errenta kanpainaren lehenengo 2-3 asteetan zehar kontzentratzen direla, baliteke lehen unean bertan erantzun ezin izatea, baina dei hauek lehen baien itzuriko ditugu ogasunetik. Hau da, ogasuna izango da deiak itzuliko dituena. Kanal hau aurkezten eta aukeratzen dutenei izapidea errazteko bidean. Kontuan izan behar da, zergadunek ere bere nortasuna egiaztatu beharko dutela, bere datu pertsonal edo ekonomikoen edukira telefono sartzeko. Horretarako, lehen esan dugun moduan, identifikazio prozeduran, BAK kodea edo errenta gutunean jaso duten aktibazio kodea erabili beharko dute. Y finalmente, el tercer canal, el de la atención presencial en nuestras 12 oficinas que estarán atendidas por 132 agentes. Deciros que el año pasado se presentaron 32.440 declaraciones en ellas, el 5,45% del total, a las que hay que añadir las 58.000 que se hicieron automáticamente, es decir, aquellas y aquellos que no precisaron de trámite alguno para que su declaración quedase presentada. Sí que es importante recordar que para acceder a la atención presencial es necesario reservar una cita previa en la web de Vizcaya o en el teléfono de cita previa al 94-406-6600. Algo que se podrá hacer desde el lunes 8 de abril, 2 días antes del inicio de la campaña de renta. Además, al reservar la cita se informará de la documentación necesaria para evitar posteriores desplazamientos de las y los contribuyentes vizcaínos. Me gustaría destacar, asimismo, que la campaña de renta 2023 incorpora nuevas funcionalidades a la aplicación de la renta. ¿Y en qué aspectos o qué nuevas funcionalidades contiene la nueva aplicación de la renta 23? La mejora, por ejemplo, de su uso para poder volver al borrador inicial. Disponemos también de más información en el borrador en cuestiones como pérdidas y cantidades pendientes de aplicación de ejercicios anteriores que hasta ahora no se disponía de tal información, o facilidades para consultar y tratar la información de los préstamos para inversiones en vivienda o en la compraventa de acciones. Mejoras que siempre tratamos de introducir año a año y que detectamos gracias a la interlocución con los y las contribuyentes y sus representantes. Respecto a los plazos de ingreso y devolución, una vez presentada la declaración y si el resultado es a favor de él o la contribuyente, Hacienda le ingresará el dinero en su cuenta en un plazo máximo de 7 días. Si es a ingresar, es decir, si es a favor de la Hacienda Foral de Vizcaya, no se le pasará el pago hasta que finalice la campaña de renta, ya en el mes de julio. En este sentido, hay que tener en cuenta que todos los y las contribuyentes a los que la declaración les salga a ingresar a Hacienda, además, podrán optar por pagar en 2 plazos, el 60% en julio y el otro 40% el 10 de noviembre, por supuesto, sin intereses de ningún tipo. Además, la Hacienda vizcaína va a confeccionar la renta 2023 a los pensionistas mutualistas. De hecho, pues ya tendrán preparada toda su declaración en esas cartas que les enviarán a sus domicilios. De momento son más ya de 54.000 las personas que han presentado reclamación ante la Hacienda de los aproximadamente 160.000 contribuyentes con derecho al cobro que existen en el territorio. Se trata de personas que perciben una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social y que cotizaron a mutualidades laborales antes del 31 de diciembre de 1978. Desde Hacienda Foral de Vizcaya les vamos a confeccionar a estos pensionistas el borrador de la declaración de la renta 23, en la que ya estará incorporada la reducción prevista en la norma foral del IRPF, según resulta de lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Supremo. Estos fallos reconocen que quienes perciben una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social y hubieran cotizado a mutualidades laborales antes del 31 de diciembre de 1978 tienen derecho a aplicar la reducción del 25% del importe de la pensión en la parte proporcional de la misma correspondiente a las cotizaciones realizadas antes de dicha fecha, es decir, antes del 79.
Además, y esto también es muy importante, en el borrador de la declaración de esos contribuyentes aparecerá un aviso informándoles de que a su pensión ya se les ha aplicado la reducción correspondiente e indicándoles que, si todavía no han solicitado la revisión de las declaraciones de los 4 años anteriores, pueden hacerlo directamente a través de la propia declaración de la renta 2023, sin acudir al formulario habilitado ya previamente por la Diputación y solo haciendo un clic en esta declaración de la renta. Actualmente ya hemos superado los 54.000 reclamaciones y, como les decía, esas son las reclamaciones que han efectuado los y las pensionistas de los últimos 4 ejercicios, es decir, los ejercicios que no están prescritos. A las y los contribuyentes que vamos a modificar en la campaña de renta su pensión de oficio, el recálculo de la pensión en base a esta sentencia son los y las 160.000 cotizantes que nos ha enviado la Seguridad Social, ¿vale? Para esa diferencia, lo que decíamos, vamos a facilitar todos los medios para que puedan solicitar la devolución de los últimos 4 años, no solo con las facilidades que hemos puesto desde la Hacienda Foral de Vizcaya, con el formulario muy sencillo, sin tener que aportar información, sino, como decía, a través de la propia declaración de renta 23, saltando una alerta avisándoles de que les hemos recalculado la pensión y que, además, si desean modificar reclamar en los ejercicios anteriores, solo a través de un clic puedan hacerlo automáticamente sin tener que ir al modelo, al formulario que hemos habilitado desde hace unos meses. Y también desde el 10 de abril se abrirá el plazo para aquellos que tengan que abonar o que realizar el impuesto de patrimonio. Por cierto, que les recordamos que este es el primer año en el que se incluye el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Ambos se declararán por medio de presentación de una única declaración de la renta. Finalmente, patrimonio y grandes fortunas. Quiero recordar que también desde el 10 de abril y hasta el 28 de junio también estará abierto el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio y, por primera vez este año, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Para facilitar su cumplimiento por parte de las y los contribuyentes, tengo que decir que Hacienda pondrá a su disposición el mismo programa de ayuda que se utiliza para confeccionar la declaración del impuesto sobre el patrimonio, ya que se declararán ambos impuestos presentando una única declaración. Vamos ahora con el balance del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Foral de Vizcaya, que en el año 2023, el pasado año, realizó más de 7.000 salidas. El 39% corresponde a asistencias técnicas como operativos de prevención o saneamientos de fachadas, el 33% a rescates y salvamentos y el 28% fueron salidas por incendios. Por cierto, que el parque de bomberos que mayor volumen de salidas tuvo fue el de Urioste y el municipio con un mayor también volumen de intervenciones fue el de Baracaldo, seguido de Guecho, Santurtzi, Basauri y Portugalete. El Departamento de Administración y Relaciones Públicas destinó en 2023 un presupuesto de cerca de 37 millones para este servicio foral de bomberos. Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Vizcaya atendió en 2023 un total de 7.090 actuaciones o 7.090 servicios y supone aproximadamente 20 salidas diarias en términos estadísticos. 1.953 salidas fueron por incendios, un 28%, 2.339 por salvamentos, 33%, y 2.798 fueron por asistencias técnicas, un 39%. El día con más intervenciones del año fue el 2 de noviembre, unos episodios de viento, como ya recordaremos, bastante fuertes. Fueron asistencias técnicas, en su mayoría, principalmente saneados de construcciones, retiradas de árboles y similares. En cuanto a los salvamentos realizados, entre otros, intervienen 401 aperturas para acceder a viviendas con personas en riesgo, en 241 accidentes de tráfico y se realizaron 132 búsquedas y rescates rurales y de montaña. Todos los parques, los 8 que componen el servicio, han aumentado el número de salidas respecto al año anterior, en ese 10,8% que decía antes, 661 salidas más que en 2022. El de Urioste es el que mayor número de salidas realizó como parque de primera respuesta, 2.246 salidas, y Artaza, en Leioa y Basauri serían los siguientes en volumen de intervenciones. Decía también Euskera que también es significativo que en todos los municipios de nuestro territorio ha habido que realizar alguna intervención, sea del tipo que sea, por parte de las bomberas y bomberos de Vizcaya.
Baracaldo, Guecho, Santurtzi, Basauri y Portugalete, por este orden, han sido los municipios en los que más servicios han activado, que son precisamente los que más población tienen de Vizcaya, si excluimos Bilbao, que tiene su propio servicio municipal de bomberos. Las bomberas y bomberos de la Diputación también han intervenido en 55 incendios industriales. Algunos fueron de tanta envergadura que requirieron la intervención simultánea de varios parques, como los casos de Erandio, Güeñes, Mayavia, Puerto Bilbao, Ajangiz o Zaldívar. Nuestros efectivos también han intervenido en una veintena de ocasiones fuera de nuestro territorio, 7 en Guipúzcoa y 14 en Áraba, en virtud de los convenios de colaboración existentes para que la ciudadanía sea atendida desde el primer momento por el parque de bomberos más cercano, en base a un convenio que recientemente firmamos entre los 3 territorios históricos. Y la Diputación va a extender una campaña que ya comenzó hace aproximadamente un año, que es de enviar, remitir una serie de carteles informativos con consejos a los diferentes municipios o domicilios del territorio de Vizcaya. En concreto, se va a ampliar esta campaña a aquellos edificios con 3 o más alturas y, bueno, pues de todos, como decimos, los municipios de nuestro territorio. Tienen además un código QR para poder descargar los móviles y lo que se hace es colocarlos en lugares visibles, como por ejemplo el ascensor o los portales, con recomendaciones, con consejos a seguir, pues ante cómo actuar ante un incendio. Desde el Servicio de Bomberos de la Diputación, eso sí, han querido dejar claro varios mensajes. 1. Los bomberos llegan a todos los sitios, les cueste más o menos. Vivir en un piso alto no es inseguro, sino casi todo lo contrario, y la mayoría de los fallecidos en incendios residían en las primeras plantas. Después del incendio de Campanar se ha producido una cierta psicosis sobre la peligrosidad de los incendios y qué hacer en caso de que nos afecte un incendio en nuestro edificio. En las últimas fechas, después de este citado incendio de Valencia, de Campanar, hemos tenido alguno en Vizcaya que nos hace entrever que a veces el instinto puede más que el instinto de supervivencia, puede más que la racionalidad en cuanto a la actuación en determinados casos. Nosotros queremos, desde la Diputación Foral de Vizcaya y desde el servicio en particular, queremos apelar a la razón para convencer sobre cómo hacer las cosas cuando alguien se ve afectado por un incendio. Pero hay que tener en cuenta que la razón no da la certeza total, porque nos encontramos ante un problema que está afectado por la variable riesgo, y el riesgo se puede reducir o incluso minimizar, pero no llevarlo a cero, porque por definición tendría un coste infinito. Siempre existe y existirá un riesgo en este tipo de emergencias y en cualquier otro tipo de emergencias. Desde la Diputación Foral de Vizcaya y desde el servicio en particular llevamos trabajando no meses, sino muchos años en la prevención y en la minimización de riesgos, porque sabemos que la mejor emergencia es aquella que no se produce. Y si es el caso que se produzca, que los daños sean los mínimos posibles. Una de las últimas medidas, como ha comentado nuestro diputado, de las últimas medidas que hemos tomado es lanzar una campaña en todos los edificios de Vizcaya. Se han enviado carteles a 28.600 edificios de Vizcaya con una serie de consejos que entendemos claros y sencillos para cómo actuar ante diferente casuística que se pueda dar en un incendio en vivienda. En esta campaña ha colaborado con nosotros y se ha hecho desde los 2 servicios, tanto desde Bilbao como desde Vizcaya, y repito, se ha entregado a 28.600 edificios. Se ha entregado a edificios que tenían 4 o más alturas y 8 o más viviendas. Esta campaña se quiere ampliar y se va a enviar estos mismos consejos a aquellos edificios que tengan 3 o más alturas, independientemente del número de viviendas. O sea que en los próximos meses volveremos a incidir en esta campaña. Estos pósters, como decía, están desglosadas las diferentes situaciones que se pueden dar en el edificio y están tratadas de una manera sencilla, intuitiva y fácilmente entendible por cualquiera. Pero lo que pretendemos hoy es todo esto que viene en esas cuartillas, se pueden reducir en 4 grandes apartados. La primera es: no salgas por una escalera llena de humo. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 personas que mueren en un incendio lo hacen por intoxicación con los gases de combustión. Siempre mejor no exponerse
o exponerse lo menos posible al humo en caso de incendio. Los humos procedentes de un incendio matan. Segundo, salvo que el incendio te afecte directamente a ti, por ejemplo, porque el incendio se produce en tu propia vivienda, quédate en casa y pon barreras al humo. En una abrumadora mayoría de los incendios que se producen en viviendas, abrumadora mayoría, el incendio afecta a una única vivienda. Esto proporciona seguridad mientras los bomberos y bomberas extingan el incendio o te rescaten. O sea, lo mejor, quedarse en su vivienda. Tercero, pueda o no pueda salir de su vivienda, póngale todos los obstáculos a la propagación del incendio, es decir, a los gases calientes y al humo. Y para ello, cierre la puerta al fuego. La mejor cortapisa para evitar la propagación es cerrar las puertas entre el fuego y nosotros y nosotras. Y cuarto y último, coloque un detector de humo en su vivienda. Los incendios que más muertes producen son los que se dan en horario nocturno. Y la mayoría de estas personas, las personas que mueren, son mayores de 64 años. Un sonido avisador claramente audible le va a dar unas opciones de ponerse a salvo a usted y a su familia o a los suyos. Bien, y no queríamos acabar porque también hemos visto varias informaciones que nos han llamado la atención y queremos incidir sobre un par de hechos concretos. El primero de ellos es que la mayoría de las muertes que se producen por incendios se produce en las primeras plantas y no en las últimas. Los últimos datos que tenemos de todo el Estado, en el 2022 no hubo ningún muerto por encima de la planta 9ª. Claro, esto dirá alguien, bueno, pues es que, claro, los edificios no son todos de la misma altura, evidentemente, pero desde luego ninguno en todo el Estado por encima de la planta 9ª. Y para que se hagan una idea, incendios con intervención en todo el Estado en edificación puede andar entre 23.000 y 25.000 incendios año. Ninguna por encima de la planta 9ª. En base a esto, en lo que incendios se refiere, vivir en un piso alto no es inseguro. Independientemente de que lleguen a esa altura, las autoescaleras de bomberos y bomberas, y si les vale predicar con el ejemplo, yo vivo en un piso 11 y vivo tranquilamente. Sin embargo, los bomberos y bomberas también nos gustaría resaltar, porque también hay alguna información, llegamos a todos los sitios. Nos podrá costar más, nos podrá costar menos, pero llegamos a todos los sitios y no dejamos sin atender ninguna emergencia, se produzca donde se produzca. Si no se puede intervenir por el exterior, por la razón que sea, se interviene por el interior, que es la práctica habitual de funcionamiento del servicio, y priorizando siempre, siempre, siempre el rescate respecto de la extinción. Entonces, no es ningún drama que no se pueda trabajar por fachada y ocurre bastante a menudo. En base a todo lo anterior, queremos trasladar desde la Diputación Foral de Vizcaya en general y desde el Servicio de Emergencias en particular, un mensaje de tranquilidad ante los incendios. En términos generales, no hay más incendios que antes y estos no presentan una mayor gravedad que antaño. Probablemente al revés. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de hablar con un bombero veterano o jubilado, les podrá comentar lo que pasaba en el siglo pasado y qué sucede ahora en cuanto a los incendios se refieren. En general, los edificios son más seguros porque se construye mejor y, sobre todo, porque las normas antiincendios, que son las que más condicionan la forma de construir, son cada vez más exigentes. Nosotros, cuando vamos en una intervención, desde Vizcaya Press, que es el centro coordinador que tenemos, ya sabemos en qué tipo de edificio nos vamos a mover y cuál es un poco, porque vemos incluso los accesos, vemos un poco pues cómo vamos a tener que planificar la intervención antes de llegar allí. El tener un censo, que entiendo que
es una interpretación personal, no sé si va por ahí, entiendo que se puede referir o hay una cierta psicosis a la fachada ventilada y se quiere saber en las fachadas ventiladas cuántas podrían ser algo similar a lo que ocurrió en Valencia. Y la respuesta es que no lo tenemos, ese censo, tengo que reconocer que no lo tenemos, pero lo que sí le podemos decir es que tienen que ser pocas, porque desde el año 2006 el Código Técnico de la Edificación que entró en vigor ya limita la reacción al fuego de los elementos de fachada, con lo cual todo lo que se construyó antaño, que era pues fachadas de raseo, de ladrillo caravista, no tiene ninguna afección y no tiene ninguna propagación por fachada. Y todo lo que se ha hecho nuevo, pues todo lo que se haya hecho posteriormente a 2006, esas fachadas ventiladas que podrían aportar algo, todas, o en general todas, deben de estar bien porque se han hecho conforme a la normativa. Entonces, tener un censo no disponemos porque el reparto competencial es que los ayuntamientos dan la licencia, no lo da la Diputación Foral de Vizcaya, pero bueno, sí tenemos una serie de datos que nos permiten intervenir con ciertas garantías en los incendios en la edificación, independientemente de la altura que tengan y del tipo de fachada que sea. Pues con estos consejos sobre cómo actuar ante un incendio nos despedimos hoy. Ya saben, el próximo jueves volveremos con Crónica Semanal, con aquellas noticias más importantes en Vizcaya durante los próximos 7 días. Aquí les espero, agur.